ser importante y les vamos a brindar, espero, un poco de información útil, ¿no? Que podrían usar en sus futuros inmediatos y también a lo largo de un tiempo en sus carreras, ¿no? Pues aquí estamos, yo soy Ricardo Sandoval Palos, de origen mexicano, pero ya con la mayoría de mi vida viviendo en los Estados Unidos. Vengo siendo uno de los migrantes de los años, de una generación antes de que casi se nos olvida el español. Y pues por eso les pido antemano perdón que a veces de vez en cuando voy a estar pensando en la palabra adecuada para decirlo en español, ¿ok? Pero aquí vamos arrancando y quisiera pues presentarles a los participantes de hoy, los que vienen con bastante experiencia ya en creer lo que es una nueva ola, creo, en América Latina, una nueva ola de periodismo de investigación sonoro. Y pues aquí estamos y le damos la bienvenida primero a Catalina Mae. Es una periodista que trabajó más de una década en prensa escrita y academia antes de creer Las Raras. Es un podcast que cuenta las historias de personas que rompen con las normas y luchan por un cambio social. También con nosotros está Juan Serrano, también es periodista, fundador y productor ejecutivo en La No Ficción, una casa productora de podcasts. También es autor del libro Contra el Poder, una biografía sobre Alberto Donadío, pionero del periodismo investigativo en Colombia. Y también con nosotros aquí está Silvia Viñas. Es una periodista que actualmente trabaja como productora ejecutiva y copresentadora en El Hilo, un podcast semanal de noticias narrativas de Radio Ambulante Studios. Y Silvia, comenzamos aquí contigo, que mira, para mí, de mi punto de vista, Radio Ambulante en los Estados Unidos nos ha como presentado una nueva oportunidad, nos ha dado un nuevo espacio para periodismo de investigación en audio. No sé si estás de acuerdo, pero yo creo que para nosotros en inglés se dice es un landmark, ¿no? Pues aquí estamos y la primera pregunta para ti, que si con tu permiso puedo preguntar, es cómo y por qué te interesó esto de radio y también casarlo bien con periodismo de investigación. ¿Qué te trajo a este punto? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar acá con todos y todas. Bueno, yo, o sea, entré a ser oyente de podcast hace muchos años, cuando pude comprarme mi primer iPhone y de hecho mi padre me dijo que había una aplicación que, donde podías escuchar radio, ¿no? Y él escuchaba programas de la radio española o uruguaya y yo escuchaba la radio en el auto cuando iba a la universidad y descubrí que podía escuchar esos mismos programas como This American Life, que me encantaba, lo podía escuchar en mi teléfono cuando quisiese y podía volver y escuchar episodios antiguos y eso para mí fue increíble. Descubrí Radio Ambulante como una fan que era de Daniel Alarcón como escritor. Me enteré de su campaña de Kickstarter, la primera, y creo que doné lo que pude. Y al año postulé para ser pasante editorial en Radio Ambulante. Yo no tenía experiencia haciendo radio o haciendo podcasting para nada. Tenía solo experiencia como periodista, más que nada escrito. Y nada, estoy en Radio Ambulante por 7 años ya. Y ahí me di cuenta de cómo se puede contar historias de una manera mucho más dinámica, una manera que es muy atractiva y que puede condensar en un episodio o en varios, si es una serie, una historia, ¿no? Y estudié una maestría en periodismo de investigación y me interesaba mucho ver cómo combinar las dos cosas, audio y periodismo de investigación. Y
y la verdad es que aprendí que el audio y los podcasts son una manera perfecta para contar investigaciones, para traer las historias detrás de estas investigaciones, ¿no? Que ir más allá de los datos y de las revelaciones y mostrar cómo estas investigaciones afectan a las personas que viven el tema que estemos cubriendo. Entonces, desde ahí, bueno, creamos el hilo y ahora estamos tratando de contar las noticias de una manera profunda cada viernes. Pero sí, yo sigo pensando que el periodismo de investigación son grandes aliados. Sí, gracias. Y a Catalina, también háblanos un poco de tu senda que te trajo a este punto, pero también toma en cuenta que de mi punto de vista, y no sé si están de acuerdo, pero esta forma de conversación y presentar cuentas a través de radio es una de las formas más básicas, ¿no? de entregar información y difundir información. Desde antes, ¿no? Desde niños estamos pidiéndoles a nuestros padres, cuéntame una cuenta. Y así vamos aprendiendo cómo conversar, ¿no? Y no sé si para ti esta manera de realizar periodismo a través de radio te llevó o te trae a un nuevo espacio de periodismo de investigación. ¿Cómo lo ves? Sí, qué bueno que mencionaste lo de la infancia, porque yo me estaba acordando que mi mamá hace poco volvió a contar una historia que ella siempre cuenta sobre mí, y que es que cuando yo era niña me metía escondida debajo de la mesa del comedor donde ella estaba conversando con más adultos, cuando estaban sus amigos, por ejemplo. Entonces ellos estaban conversando y de repente se daban cuenta que yo estaba escondida entre las patas de la mesa escuchando lo que ellos hablaban. Entonces yo creo que este interés por escuchar la historia, la oralidad, como el intercambio desde la oralidad ha estado siempre entre mis intereses. A pesar de eso, yo, igual que Silvia, vengo del mundo del periodismo escrito. Yo hice clases también en universidades de periodismo escrito, de narración, de no ficción, qué sé yo, en universidades, y entré a la radio, digamos, al podcast, al mundo del periodismo sonoro, el año 2015 recién, cuando junto con Cruz, que es la otra mitad de Las Raras, él es el director de sonido, quisimos tener un proyecto que fuera independiente y que fuera innovador, porque todavía el 2015 tener un podcast de periodismo narrativo sonoro era innovador todavía, y todavía lo es, yo creo. No habían muchos referentes en ese momento, claramente en español. Claramente estaba Radio Ambulante, que era como nuestro referente más directo, pero no mucho más todavía en ese momento. Entonces, estaba todo por hacerse, había mucha libertad creativa, que eso es algo que para mí y Martín, para Las Raras, siempre ha sido súper importante, unir de alguna forma las reglas del periodismo, que son reglas que tienen que ver con entregar una información que sea estricta, digamos, que sea súper comprobable, y eso nosotros lo hacemos y lo trabajamos con el profesionalismo que el periodismo impone, pero también nosotros nos ponemos el desafío de mezclar de alguna forma esas herramientas que el periodismo nos entrega con, con las herramientas que el sonido nos entrega para experimentar un poco más, tal vez, ¿no? Para utilizar el sonido también como forma de contar y no solamente como un acompañamiento de la oralidad, ¿cierto? Entender el sonido como nuestra herramienta principal para contar las historias de no ficción que queremos contar, y entonces ir desarrollando también ese lado del podcast. Para nosotros es súper importante, sobre todo en el último tiempo. Cada vez yo siento que nosotros hemos ido transformándonos de un podcast como estrictamente periodístico en un podcast más documental, con una mirada de autor tal vez un poco más marcada, con una experimentación de sonoro también. Y bueno, en la esencia de Las Raras está la utilización de los paisajes sonoros. O sea, nosotros creemos que los lugares, cómo suenan las historias, también es información.
Entonces nosotros nos gusta ir a los lugares donde las historias suceden, a registrar esas historias documentalmente. Y también utilizamos música original y utilizamos archivos de audio. Eso es algo que también estamos profundizando. Los archivos de audio, tanto en términos estéticos como en términos periodísticos, son muy valiosos para un podcast periodístico. Entonces, bueno, en toda esa conjunción de herramientas desde el periodismo y desde lo sonoro, es que nosotros estamos en este momento en la... Pues qué bueno, y gracias otra vez por eso. También quisiera plantear también y piensen un poquito de cuáles herramientas podemos prestarles o indicarles a la audiencia aquí, los participantes, para que sepan qué se puede usar hoy en día para realizar ese tipo de investigación a través del radio, ¿no? Pero primero, a ver, mira, es una cosita y a ver si estás de acuerdo. Pero hoy en día, según cifras de este mes de noviembre, a nivel global, hay 1.500.000 podcasts en 34, y ya contamos con 34 millones de episodios a nivel mundial. Y lo que quisiera pues preguntar a Juan es saber si con tanto ruido que existe, ¿cómo puede uno pues superar esto y salir y entregar algo que es individual y que también podría lograr una audiencia? A veces, mira, en podcasts, hay unos podcasters que ya están contentos con unos 100 radioescuchas, ¿no? Pero también hay otros que buscan audiencia masiva. En inglés se dice el sweet spot. Y para ti, ¿qué es ese lugarcito? ¿Cómo nos vamos a Sí, ubicar en toda esta industria? yo, con respecto a esos números que traes, hay una frase que alguna vez escuché y que siempre me quedó grabada, es: lo fácil es hacer un podcast, lo difícil es que te escuchen, ¿no? Entonces, y creo que cada vez, y algo que creo que es desde cualquier punto de vista positivo, cada vez la gente encuentra en los podcasts una vía para expresarse, para conectar con un público. Pero yo creo que en la medida no puede no estar de la mano la calidad si queremos que la audiencia de los podcasts crezca. Y yo creo que los podcasts investigativos son un buen sweet spot para llegar a unas audiencias amplias. Pongo nomás el caso del podcast Serial, que de hecho fue mi puerta de entrada al audio, al periodismo en audio. Yo cuando oí Serial, y creo que fue uno de los primeros podcasts que escuché, fue un detonante, me desató en mí un deseo de: yo quiero hacer eso, o quiero hacer periodismo en audio, por las ventajas que ofrece, por las posibilidades, como decía Silvia, de darle dinamismo a las investigaciones. Entonces yo creo que esas herramientas de lo sonoro rima muy bien con el periodismo de investigación y la posibilidad, como lo demostró Serial, de llegar a una enorme audiencia con un periodismo de altísima calidad. Entonces, sí, diría que un sweet spot, como tú dices, Ricardo, para hacer que los podcasts se escuchen cada vez más y que sus audiencias sean masivas, no puede desentenderse de la calidad. Y no necesariamente calidad asociada a periodismo, por supuesto, pero tratándose de periodismo, pues hay enormes posibilidades. Yo siempre he pensado eso, como que el audio es un vehículo formidable para el periodismo investigativo, porque no solo son los datos, sino también permite ponerle voces a las investigaciones, dotar el periodismo investigativo de capas humanas, y eso hace que la audiencia conecte mucho más con esas investigaciones. Además, también
el audio facilita más la pedagogía de temas que son enrevesados, difíciles de entender. Por ejemplo, hace poco cuando salió la investigación del New York Times sobre las finanzas de Donald Trump, yo leí el artículo y me quedaron muchos vacíos, no entendí muy bien. Pero cuando yo vi a los periodistas que hicieron esa investigación en un episodio de The Daily, me quedó todo muy claro, desmenuzado. Y esa capacidad de desmenuzar los datos que son intrincados, eso lo hace muy bien el audio. Y yo creo que hay un sweet spot, como tú dices, para los periodistas. No, sí, y tienes razón, porque fíjate y estas son cifras de los Estados Unidos, ¿no? Creo que en América Latina, yo crecí con radio, ahí en el rancho en Zacatecas, en México, siempre tenemos radio, ¿no? Cuando salía al campo con mi abuelo, siempre con un radio, siempre escuchando lo que, noticiero o música, lo que sea. Pero fíjate que ha cambiado mucho, porque antes la manera de entregar radio es de ese estilo muy rápido, ¿no? Que en inglés se dice, préstame 20 minutos y te presento el mundo, que no se puede hacer. Pero ahora sí tenemos esta oportunidad de frenar un poco, ir más despacio y, como dices, entregar datos, entregar historias complejas, ¿no? En una manera que se puede entender. Y si funciona, preguntamos si va funcionando. Fíjate, yo creo que sí. Solo en los Estados Unidos, 16 millones de personas dicen que son, pues, rápidos, son fuertes en su amor por el podcast, ¿no? Y la mitad son hombres y mujeres. Pero también la audiencia más fuerte para podcasts en los Estados Unidos en este momento son los jóvenes, 48% entre la edad de 12 y 34, fíjate. Y me imagino que en América Latina vamos a ver que hay cifras que son similares, más o menos. Y eso me lleva a lo que creo que es algo muy importante, a ver si podemos cumplir con esto hoy, es si podemos prestarles a la audiencia unos tips, ¿no? Consejos, porque me imagino que muchos sí quieren buscar una apertura para entrar al mundo de podcasting. O si es de algo de técnico o de herramienta o de ética. Silvia, ¿qué nos podrías decir que podría ser el primer paso si alguien busca a tomar este camino, sumirse a este? Bueno, yo creo que el primer paso es definir cómo quieren sonar, definir su formato, definir su estilo, hacer episodios de prueba una vez que sepan como, ok, queremos sonar quizás parecido a este podcast, ¿no? Inspirarse en otros, pero hacer varios episodios de prueba antes de publicar y compartirlos con gente que confían, gente que confían en su criterio editorial, que no sé, con quien tienen confianza y que saben que van a ser honestos y les van a en realidad decir cómo mejorar. Creo que una de las cosas más complejas, si quieren hacer un podcast estilo narrativo en que tienen que escribir un guión, es aprender a escribir para audio, porque no es lo mismo que escribir un título. Los guiones que nosotros escribimos tratamos de que suenen mucho más hablados, que no usemos palabras y expresiones que son más naturales y que tal vez no usaríamos en un artículo escrito, ¿no? Y sí, creo que eso es algo que uno va mejorando, ¿no? Al principio cuesta porque uno no se da cuenta, pero creo que incluso escribir para audio te ayuda a ti a encontrar tu voz como escritor un poco, a salirte de eso como casi robótico que a veces tenemos los periodistas que hacemos periodismo escrito, ¿no? Y te ayuda a encontrar tu voz y cómo tú te expresas. Y creo que eso es súper valioso, que el podcast tenga una personalidad bien definida, un bien, que la sepa, ok,
cada semana o cada 2 semanas o cuando todos los días, no sé si es un daily, sé lo que me voy a encontrar. Sí, hay muchos consejos en realidad, pero sí. Y Catalina, ¿qué opinas? ¿Hay que aprender radio primero, de ser una buena productora o periodista? ¿O se Mm, puede aprender ambos al mismo tiempo? Yo creo que hay que saber trabajar el audio. Alguien de tu equipo, si vas a tener un podcast, tiene que entender el audio, más allá de saber apretar rec en una grabadora. O sea, el audio es la esencia del podcast. Y yo siento que en muchos podcasts en español todavía eso no se tiene presente. Eh, el contenido puede ser muy interesante, pero si el audio no está bien trabajado, a lo mejor vale la pena preguntarse, ¿valdrá la pena que sea en audio esto? A lo mejor quedaría mejor en un formato escrito. Entonces yo creo que es muy importante entender la profundidad de las implicancias del trabajo sonoro en un podcast. Es la esencia y no se puede soslayar. Eso yo creo que es muy importante en términos como del trabajo, digamos, concreto y técnico. Y antes que eso me gustaría decir que yo creo que es muy importante que una persona antes de empezar un podcast se pregunte realmente por qué quiere tener ese podcast. Porque es un camino, sobre todo si es un podcast independiente, es un camino difícil, no va a ser simple si uno quiere tener un podcast que realmente perdure y que tenga un cierto impacto, que alguien escuche, como decía Juan, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay que preguntarse realmente cuál es la motivación detrás de ese podcast. Y si realmente hay una motivación profunda que te moviliza, entonces vamos, yo creo, eso vale la pena empezar. Y luego preguntarse qué diferencia a mi podcast de todos los otros, no sé cuántos millones que tú dijiste, Ricardo, recién ya me olvidé el número, pero que son muchísimos. Entonces, ¿qué me diferencia? ¿Por qué hay personas que me van a preferir escuchar a mí que a todos los otros podcasts? Y no solo todos los otros podcasts, sino que también yo siento que nosotros en términos de productores de contenido, de alguna forma competimos con todo el contenido que hay disponible en el mundo, o sea, con Netflix, también competimos con YouTube, no solamente con la radio, y no solamente con los otros podcasts, y competimos me refiero como al tiempo que las personas, al tiempo y atención que los posibles auditores le pueden dedicar a tu podcast. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué alguien querría escuchar este podcast antes que otros? O también, por ejemplo, definir quién es tu público objetivo, a quién le estás hablando, porque uno no puede pretender hablarle a todo el mundo. Eso es demasiado difícil, o sea, es demasiado amplio. Entonces, ponerse como unos objetivos con un foco más o menos claro, yo creo que siempre es súper útil. ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué me dice? ¿Cuál es mi público objetivo? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué es lo que quiero decir? Entonces, como esas cosas súper básicas, y también como decía Silvia, claro, ¿cómo quiero sonar? ¿Voy a hacer un podcast de estudio? ¿Voy a hacer un podcast con un trabajo en terreno? En ese caso son decisiones completamente diferentes. Entonces, ¿qué tipo de equipos necesito para hacer un podcast de estudio? ¿Qué tipo de equipos necesito para hacer un podcast documental que trabaja en terreno? Son equipos completamente diferentes. Entonces, hay muchas decisiones que tomar antes de Sí, empezar. sí, hay que planearlo bien, ¿no? Y pensarlo bien. Pero Juan, mira, hace como unos 2 semanas alguien me preguntó, ¿qué es el primer paso que debemos de tomar para cuando vamos a iniciar un podcast? Y yo les dije que, fácil, aquí estamos los periodistas, ya estamos listos a brincar, ¿no? Atención, ya estamos listos. Pero primero hay que adquirir y hay que contratar un productor buenísimo, ¿no? Que sepa cómo manejar todo el board, ¿no? Todos los equipos de audio, porque sin eso no creo que van a avanzar mucho, porque van a enfrentarse con esas barreras técnicas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Eso es algo que viven ustedes? Sí, y diría que no menospreciar la importancia de un buen micrófono también. Una cosa muy básica, pero que saca huyendo al oyente rápidamente de tu podcast es si el sonido suena muy amateur, no te van a dar muchas oportunidades de oír. También creo que es muy importante estar convencido de la potencia del audio, de por qué audio y no un texto o un video o un canal en YouTube. O sea,
convencerse de las posibilidades, de la versatilidad que ofrece el audio, de transmitir emociones. Eso me parece muy importante, estar muy convencido de eso, más allá de que haya una tendencia, de que ahora la palabra podcast suena cada vez más, de estar convencido de las posibilidades que ofrece el formato. Y una cosa que a veces suele perderse de vista también es preguntarse por qué me apasiona. Yo creo que el motor de qué te mueve a ti, qué te hace trabajar un sábado, qué te hace trabajar en horas extras, te va a guiar, va a ser como el estímulo para continuar contra todo pronóstico, sobrepasar todas las barreras que puedan salir en el camino. Eso es muy importante. Pero también, como lo decía Silvia y Catalina, es muy importante calibrar tus intereses, tu pasión con una audiencia. Es como, yo quiero contar cosas, pero también me debo preguntar a quién quiero llegar con mi contenido y estar muy abierto a calibrar, hacer ajustes conforme al feedback que recibas de tu audiencia, sin perder obviamente tus pasiones, el deseo de contar ciertas cosas, pero estar muy atento a que no haces podcast para guardarlos en un baúl digital, sino para que te escuchen. Y todos acá queremos que nos oigan y escuchar a la audiencia, entenderla más, interactuar con ellos, siempre va a llevarte un proceso que termina siendo enriquecedor. Okay. Y antes que llegamos a unas preguntas aquí de la audiencia, quería preguntarle a los tres de ustedes. Mira, yo creo que son dos cositas que marcan lo que es periodismo de investigación que se puede presentar en audio. Porque radio tradicional, noticieros de televisión, cualquier noticiero que va en ese ritmo muy rápido, nos puede decir el qué, ¿no? ¿Qué pasó? Pero para nosotros se nos crea esta oportunidad de en radio, en podcast de 15 minutos o más, podemos definir el por qué y cómo de los hechos, de los eventos, ¿no? Y ahí podemos rascar un poco atrás de la cortina para ver qué nos sale. No sé si los tres préstanos quizás un buen ejemplo de una historia que surgió con un buen qué es lo que pasó y luego lo convirtieron a una programa que dio respuestas al por qué y cómo. Silvia, ¿cómo lo ves? ¿Hay un buen ejemplo? Es que todos, o sea, todas las historias de Radio Ambulante básicamente están contando una historia, ¿no? Entonces el qué pasó es, o sea, si no hay un qué pasó, no hay historia, ¿no? Si es una investigación que solamente es datos y no hay personas con quien hablar, ¿no? Quizás podemos contar qué pasó, pero no va a ser tan divertido si no hay alguien, ¿no? Como un personaje, ¿no? Entonces, eso es clave. El contar el qué pasó, tiene que pasar algo primero para poder contarlo. A veces nos llegan propuestas de historias en que es más un tema, ¿no? Pero nosotros decimos, ok, pero ¿cuál es la historia? ¿No? O sea, uno puede decir, quiero investigar tal abuso, ¿no? Entonces es como, ok, está bien. Y en tu investigación seguramente vas a encontrar una historia que puedes usar para contar sobre esto, ¿no? Esto que estás investigando. Pero es clave, eso es clave, clave, clave. Tener esa historia, ese personaje que en realidad va a mostrar cómo es, ¿no? Va a mostrar cómo se vive esto que acabas de investigar. O sea, no sé, hay muchos, muchos ejemplos. En Radio Ambulante, sí, es que yo creo que si escuchan un episodio de Radio Ambulante van a encontrar que eso es la fórmula. Un personaje y que le pase algo, ¿no? Y que le pase algo sorprendente, que le pase algo que podamos, que cualquier persona se pueda sentir conectado a esa persona,
que sea interesante, que sea sorpresivo. Eso es como lo básico que necesitamos para una historia en audio. ¿Cómo lo ves? Un buen ejemplo. Sí, yo voy a poner de ejemplo la última historia que publicamos nosotros la semana pasada. Se llama 59 balas y es la historia de un joven latino de 28 años que fue asesinado por la policía en San Francisco, California, el año 2014. Es una historia antigua. Pero nosotros quisimos contar esta historia en este momento porque 2 latinos fueron asesinados por la policía este año en el contexto de las marchas y protestas de Black Lives Matter. Entonces nos dimos cuenta de que este es un problema sistémico también, no solo el asesinato de personas de color, sino que también de los latinos. Entonces quisimos volver a este caso que se ha convertido en un caso icónico de alguna forma de la brutalidad policial y el racismo sistémico en alrededor de San Francisco, digamos, y nuestra primera pregunta fue, bueno, nosotros sabíamos qué pasó, sabíamos que la policía mató a un latino, pero queríamos estar cómo sucedió eso, cómo llegó a suceder algo tan, tan inexplicable, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer un trabajo periodístico bastante tradicional de hablar con los abogados que estuvieron involucrados en ese caso, revisar los informes, pero lo que más nos interesaba era acceder a los audios, a los archivos de audio que estaban involucrados en esa historia, porque ese asesinato empezó con un llamado al 911. Entonces nosotros sabíamos que ese llamado al 911 existía. Entonces lo que hicimos fue conseguir ese llamado al 911 y conseguir las comunicaciones entre la policía que llevaron a este asesinato. Entonces lo que descubrimos fue que este hombre de 28 años estaba en un cerro de la ciudad de San Francisco comiéndose un burrito, preparándose para ir a trabajar, que llevaba en su cintura un taser, que es una pistola eléctrica que él usaba para trabajar como guardia de seguridad, y que estaba tranquilamente comiéndose el burrito en el cerro de su barrio, al que iba mucho, muy seguido, prácticamente todos los días de su vida, y que por al lado suyo pasó una pareja de hombres blancos que lo vio, latino y armado, y lo denunció al 911, y en 20 minutos después la policía lo había matado. Él ni siquiera se alcanzó a enterar que alguien lo había denunciado. Entonces, nosotros lo que hicimos, eso fue un trabajo periodístico propiamente tal, ¿no? De reconstruir esos 20 minutos entre la llamada al 911 y el asesinato. Pero además, obviamente, reconstruimos la vida de Alex Nieto. ¿Quién era? Eh, Además, es una historia especialmente terrible porque él era un súper aporte a su comunidad, estaba estudiando en un community college para hacer justicia penal, justamente para ayudar a los jóvenes de su comunidad que se enfrentan a este tipo de problemas. Entonces, es una historia muy tremenda que pudimos contar en audio de una forma muy ideal justamente porque existían estos archivos de audio, ¿no? Y bueno, les recomiendo a los que nos están escuchando ahora que No, y suena bastante interesante. Yo conozco ese caso muy bien. Por muchos años viví en San Francisco y ese es un barrio donde, que conozco muy bien ahí y esos hechos, sí, interesante. Juan, también un ejemplo, pero también, y los tres pueden pensar esto porque vienen muchas preguntas de la audiencia sobre financiamiento. ¿Cómo vamos a arrancar? ¿Cómo podemos arrancar un buen podcast? ¿Es a través de fundaciones, de donaciones? ¿Cómo físicamente lo podemos hacer? Pero Juan, comienza también con algo que viene en tu mente que podría decir que es un buen ejemplo de este estilo, de este tipo de periodismo. Pero también piensan en financiamiento porque esa es la próxima pregunta. Estaba pensando un podcast que yo creo que quizás es de los mejores podcasts investigativos que hay y sin duda el mejor que yo he oído. Se llama In the Dark. La segunda temporada de In the Dark es un trabajo de periodismo investigativo descomunal y arranca con la información que les llega a un grupo de periodistas sobre que a una persona afroamericana lo han juzgado 6 veces por el mismo asesinato en masa, una masacre que supuestamente había cometido. Y entonces eso fue lo que pasó, digamos, ese es 6 veces estar. Pero lo que las periodistas hacen es preguntarse por todo lo que está detrás. El racismo sistémico de
ley criminal, la ley del proceso criminal en el estado de Mississippi, creo. Pero también preguntarse sobre, ¿es verdad que esta persona es culpable? ¿Por qué se está cayendo esos casos? ¿Por qué porque el fiscal está tan empecinado en juzgarlo 6 veces? ¿Por qué termina vetando a jurados que no son de raza blanca o que no son blancos? Y ese caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia hace poco. Y vuelvo a lo que decía yo hace un rato, ese que además es una investigación tremenda, logra también transmitir el componente humano de esa historia. Ahí ocurrió eso, que el que pasó, lo que ocurre, pero es una serie de no sé cuántos, 16 episodios, donde se reconstruye el por qué las periodistas se trazan algunas hipótesis de trabajo, como hacen los periodistas investigativos, y salen a verificar si son o no ciertas. Ese diría yo que es un buen ejemplo y que quienes nos estén oyendo en este webinar valdría la pena que lo escucharan. Es fascinante. Ok. Y un buen ejemplo de mi parte, si pueden ponerle unos oídos a un programa que viene de Mutante Radio de Colombia, se llama Los Viciosos. Y no solo porque sirví como asesor a ese trabajo, ¿no? Pero también porque los periodistas realizaron un buen trabajo en reconstruir la muerte de un joven hace muchos años quien se dedicaba al consumo de drogas, ¿no? Pero también es que se metió a una situación donde en una parte de Colombia que en ese entonces estaba controlada por bandas, ¿no? De las FARC de un lado y pues los Death Squads del otro, ¿no? Las guardias blancas, digamos. Y en ese instante, pues, llegó una ola de matanzas a personas que se dedicaban al consumo de drogas, como una sentencia de muerte para el consumo. Y eso es lo que encontraron estos jóvenes, estos reporteros en Colombia que realizaron este podcast, y se lo recomiendo también porque sirve como un buen ejemplo de cómo pueden reconstruir una historia que nos habla mucho de las condiciones que vivimos actualmente, ¿no? En América Latina. Bueno, pues vamos a ir a las preguntas, pero comenzamos con financiamiento. A ver, físicamente, ¿cómo lo hacemos, Silvia? A ver, ¿es de fundación o del bolsillo mismo? ¿Cómo lo hacemos? O sea, todas las maneras posibles yo creo que hay que explorar. Desde fundaciones con grants, ¿no? Encontrar fundaciones específicamente quieran financiar el tipo de proyecto que nosotros queremos hacer. Hay fundaciones como el Fund for Investigative Journalism que financia investigaciones. Ellos a mí me dieron un grant para una investigación que hice para Radio Ambulante y con eso pude pagar viajes, pude pagar como los fees para usar algunos programas, ¿no? Entonces eso es clave. También crowdfunding, así empezó Radio Ambulante con un Kickstarter, ¿no? Ahora se está abriendo mucho más la posibilidad de tener anuncios, ¿no? Hay más gente que quiere poner anuncios en podcast, eso está creciendo. Eso es o sea, yo sé que quizás hay gente que está en contra de que haya anuncios dentro de un podcast, es una decisión muy personal, pero es una posibilidad que se está abriendo y uno puede investigar qué compañías, qué organizaciones están pautando en podcasts que uno escucha, ¿no? Y saber a quién ir, ¿no? A quién está financiando de esa manera. Entonces, creo que hay que explorar todas las maneras posibles. Creo que es muy alentador que cada vez hay más
oportunidades, ¿no? Que se están abriendo, de grants, de programas específicos para hacer este tipo de periodismo. Y hay que buscar, toma tiempo, es casi como un trabajo, ¿no? Extra, pero vale la pena. Yo creo si uno tiene algo bien pensado, de calidad, organizado, que quiere hacer. Sí, y gracias por mencionar el FIJ, ¿no? Que con orgullo me dio que 6 años serví como presidente de la mesa directiva. Y me acuerdo cuando te otorgamos esa beca, ¿no? Pero fíjense que ese es algo bueno de tener bien pensado, porque hay fuentes de becas, fuentes de fellowships, ¿no? Que podemos perseguir. Y aquí mismo en el GIJN, esta red de periodismo de investigación global, hay una página en el sitio web de recursos. Hay lugares como el Pulitzer Center for Crisis Reporting en Washington. Hay el grupo de The Women's Investigative Reporting Center, ¿no? Hay varios lugares donde podemos acudir y ver si nuestras ideas de un proyecto les cabe en sus becas y meter esas aplicaciones, ¿no? Catalina, ¿qué recomiendas? Y bueno, igual como dice Silvia, en general, si uno está pensando en un podcast independiente, las formas de financiamiento son mixtas. O sea, es muy difícil que venga un mecenas y te dé mucho dinero para hacer tu temporada, pero sí se pueden mezclar diferentes formas. O sea, aplicar a fondos, tal vez hacer un Patreon. Lo que yo creo que es súper importante y es a lo que nosotros en Las Raras hemos apostado, y eso sí que requirió un tiempo que trabajáramos con nuestros propios fondos, digamos. Yo creo que la base de todo es tener una audiencia, una audiencia que sea interesante, tanto numéricamente como en términos de fidelidad de tu audiencia, porque va a ser mucho más interesante para un posible patrocinador un podcast que tiene una audiencia importante, ¿no? Va a ser mucho más interesante para alguien que quiera poner publicidad si tu podcast tiene una audiencia interesante. Va a ser mucho más interesante también un proyecto que se presenta ya con una audiencia consolidada para un fondo, por ejemplo. Lo mismo si hoy en día también están saliendo varias aplicaciones de reproducción de podcast que están haciendo acuerdos y contratos con casas productoras, por ejemplo. Podimo, la misma de Amazon, Audible, qué sé yo. Entonces, esa también es una forma de poder financiar un podcast, un proyecto, tal vez una temporada, claro que quedan detrás de un muro de pago. Entonces ahí uno tiene que balancear cuáles son sus intereses, ¿no? Pero yo creo que sí, en general son mixtas. También algunos podcasts hacen shows en vivo y cobran entradas. Ese también es un método de financiamiento. Entonces yo creo que hay que apostar a financiamientos mixtos. Nosotros, por ejemplo, esta quinta temporada de Las Raras fue financiada por una productora de podcast que se llama Adonde Media, que está basada en Los Ángeles, California, y ellos financiaron nuestra temporada. Les interesaba sumarla a su catálogo de producciones propias. Entonces, bueno, así nosotros hemos ido también. Nosotros partimos con un fondo de la International Women's Media Foundation para nuestra tercera temporada. Las 2 anteriores fueron autofinanciadas. Después tuvimos un fondo de Google, y ahora y también tuvimos un patrocinio en la temporada 4 de una aplicación de podcast que se llama Himalaya, y también ahora estamos con esta productora que está financiando la temporada. Entonces ahí vamos todavía construyendo nuestro modelo de sustentabilidad, pero se puede, se puede. Ok. Y Andrea, te invitamos a regresar con unas preguntas, pero antes de eso, Juan, ¿cómo lo ven allí ustedes con la no ficción? Me imagino que se presentan con ustedes un rango, ¿no? de podcasters que vienen con niveles distintos de experiencia y de financiamiento también, ¿no? Sí, de acuerdo. Y también creemos que es importante diversificar las fuentes de ingresos, buscar sostener el proyecto apelando a distintas fuentes. La publicidad es algo que estamos haciendo también, aplicando a grants todo el tiempo. Nosotros
el mayor ingreso que hemos tenido fue a partir de un programa de creación de podcast de Google, que ha sido pues lo que nos ha permitido sostener el proyecto este último año. Pero siento que hay sí, una industria naciente alrededor de los podcasts en América Latina, que las marcas comienzan a ver con mayor interés lo que está sucediendo, están más convencidos de las posibilidades que ofrece pautar en podcast. También salen todo el tiempo convocatorias, además de las que han mencionado también, sí, la Fundación Get sacó hace poco una convocatoria para postular y hacer podcast y dan algo de dinero. Y también creo, como lo decía Catalina hace un rato, que comienza a suceder en el ecosistema de los podcasts algo similar a lo que ha venido ocurriendo en las plataformas de streaming de video, ¿no? Ahí todavía comienza a haber una guerra ahí de plataformas, comienzan a pagar por contenido exclusivo y es una posibilidad que se ofrece para los productores de podcast en América Latina, sobre todo cuando no ha sido fácil sostener un proyecto vía publicidad, porque acá va a llegar primero con más fuerza ese interés de las plataformas por contenido exclusivo que la publicidad a lo grande como ha venido ocurriendo en el ecosistema de podcast en Estados Unidos. Pero también creo yo que hay unas enormes posibilidades para financiar proyectos de este tipo a través de la generosidad de la audiencia. Eso, yo siento que el oyente de podcast es un oyente muy generoso, que se explica por la relación tan emotiva, tan emocional que hay con el contenido que uno ofrece, ¿no? Yo pienso que sí hay unas enormes ventajas porque hay una palabra que usa mucha gente para expresar el cariño que le tienen a lo que uno está haciendo y le dicen como estoy adicta a sus podcasts, ¿no? Eso tiene una carga muy fuerte. Nadie está adicto a, sé, las noticias del Tiempo o el comercio en Perú, o sea, no ocurre eso. Entonces con los podcasts hay ese cariño de la gente que se puede traducir también en generosidad de parte de ellos. Sí, es importante tener ese apoyo, ¿no? De acuerdo, y siento, Ricardo, que también la pandemia, con todo lo catastrófico que ha sido, también ha permitido desatar esa generosidad. Siento que para mucha gente la pandemia ha sido importante para preguntarse, bueno, ¿cómo puedo apoyar el contenido que me ha acompañado en estos tiempos tan difíciles? Sí, Y sí. hay una mayor conciencia, sobre todo entre los más jóvenes, que los productores de contenido tienen un trabajo y un trabajo que merece ser remunerado de manera justa. Entonces creo que hay allí también una enorme posibilidad para sostener estos proyectos, si no exclusivamente, sí puede ser una fuente importante de ingresos vía donaciones o programas de membresías y a eso le hemos apostado también en la no ficción. Ándale. Juan, gracias por eso. Y mira, Andrea, a ver si nos puedes ayudar con unas preguntas, porque veo que hay muchos. Y Juan, gracias otra vez de recordarnos que en los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Que ahora aquí estamos en casa, casi encerrados. ¿Y qué más vamos a hacer? Vamos a prestar oídos al buen periodismo, ¿no? Andrea, llévanos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y gracias a todos por compartir sus experiencias. También agradecemos a todos los que nos están viendo el día de hoy, ya que tenemos muchísimas preguntas, así que vamos a hacer varias rondas. Bueno, comienzo con una pregunta para Silvia. ¿Hay algún tipo de historias a las cuales el formato podcast privilegie y cómo encontrarlas? Y segunda pregunta para Silvia, ¿consideras que hay una diferencia en la manera de buscar historias para el hilo y radio ambulante? Me refiero a la relación temática, historia y personajes. Luego, para Catalina,
cómo definir el costo de la producción de un podcast, cómo presupuestar un episodio o una temporada. Y luego para Juan, por favor, Juan, háblanos de tu guión y del equipo técnico que usas, micrófono, y creo que esta también Catalina podría responderla. Y bueno, una pregunta para todos también, ¿cómo grabar en casa? ¿Cómo es grabar en pandemia? ¿Qué diferencia están viendo? Bueno, y también, por favor, Ricardo, si tú quisieras aportar también a cualquiera de estas preguntas. Gracias, nos podemos comenzar con Silvia. Ok. La pregunta sobre qué tipo de historias son buenas para podcast o para audio en general. Bueno, voy a hablar desde la perspectiva de Radio Ambulante, porque de nuevo depende mucho del estilo del podcast, ¿no? Y del nicho que quieran cubrir, pero si estamos hablando de podcast narrativos, si quieren podcast de investigación, como dije antes, tiene que ser una historia que pase algo, que haya un personaje, que haya un arco narrativo, y es muy importante que esa persona, o especialmente el personaje principal, no solo tener acceso a esa persona, sino también que hable bien. Suena muy antipático decirlo así, pero es importante que esa persona sea un personaje que pueda reflexionar, que pueda contar su historia. Y eso es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de historias muy duras, ¿no? A veces siento que tenemos que darle tiempo a las personas antes de tratar de hacer algo de manera apurada cuando ellos no están listos para contar su historia aún. Entonces, eso es clave. En la página que compartió Andrea en el chat, de la Escuela de Radio Ambulante, y si buscan Escuela de Radio Ambulante en Google la van a encontrar, tenemos un artículo específicamente sobre eso, sobre qué hace cómo identificar una buena historia para audio. El artículo se llama Cómo identificar una buena historia para radio, pero estamos refiriéndonos a periodismo narrativo en audio, y es algo que preparó Daniel Alarcón, que es el genio en esto. Entonces lo recomiendo muchísimo. La otra pregunta sobre la diferencia entre episodios para el hilo y Radio Ambulante. Sí, definitivamente en el hilo no necesariamente necesitamos un arco narrativo o un personaje, nos encanta tener eso, pero también en el hilo tenemos la posibilidad de hacer episodios tipo explainer, ¿no? En que tenemos un periodista o un experto explicándonos algo. Entonces esa es la historia. La historia es que alguien te está explicando algo y nosotros lo ponemos en un orden que pensamos que tiene sentido, o si nos está contando algo cronológico lo ponemos en ese orden, ¿no? Entonces sí, hay historias que a veces nos llegan y pensamos, ¿esto estaría bueno para el hilo o sería bueno para Radio Ambulante? En el hilo priorizamos temas más noticiosos, más urgentes también. Gracias, Silvia. Catalina, ¿podrías continuar? Sobre cómo hacer un presupuesto, ¿no tendrán una nota en Radio Ambulante, Escuela Radio Ambulante también sobre eso? No, es difícil. Es difícil. Yo creo que, bueno, lo importante es como desglosar todos los ítems, ¿no? Tener claro cuál es tu proceso de producción y desglosar los ítems dentro de ese proceso. Y esos ítems valorizarlos, ya sea porque son un costo fijo, por ejemplo, no sé, pagar el hosting de tu página web, o pagar el hosting de tu podcast, qué sé yo, o si son, o cuánto le vas a pagar, no sé, a la persona que te va a hacer la portada de tu podcast. A lo mejor eso puede ser un costo fijo. Y lo otro es valorizar las horas de trabajo de los productores. ¿Cuánto tiempo se va a demorar un productor en hacer todo el reporteo que se necesita, en escribir el guión, si es que también va a escribir el guión, y más o menos calcular respecto a una tarifa de valor de horario de trabajo en tu país, si es que es local donde tú estás trabajando, o tal vez unas tarifas como un poco más internacionales, que es complejo sobre todo cuando se producen historias internacionales en que las tarifas no están tan claras. Pero lo básico sería desglosar todos los ítems, ver cuáles son los costos fijos, definirlos, y los costos variables en términos de hora de trabajo. Yo creo que eso es una buena forma de pensarlo. Perfecto, Cata. Y no sé si también pudieras mencionar sobre la pandemia, cómo ha cambiado su forma de hacer podcasts.
Bueno, la nuestra ha cambiado mucho porque, como les comentábamos a nosotros nos gusta ir a grabar las historias a los lugares donde suceden, hacer registro en terreno. Y con la pandemia fue completamente imposible hacer eso. Nosotros en Santiago estuvimos con cuarentena obligatoria por varios meses. No, podíamos salir 2 veces a la semana pidiendo un permiso en una comisaría virtual. O sea, estábamos realmente encerrados. No teníamos ninguna posibilidad de movernos a registrar nuestras historias. Entonces lo que hicimos fue, bueno, contactar a productores de audio en diferentes países donde nosotros queríamos producir historias y trabajar con ellos a distancia, de forma muy cercana, pero a distancia. Desde pensar las historias juntos, definir el foco, definir cómo las íbamos a reportear, cuáles iban a ser nuestras fuentes, también desde la parte sonora, qué equipos utilizar, cómo hacer esas grabaciones. Después escribir el guión junto con ellos, editar todo eso, y después ya en la fase más de montaje de sonido, ahí ya Martín entra con todo el material que se ha recopilado en terreno. Entonces nosotros produjimos en terreno historias en Buenos Aires esta temporada, en San Francisco, la que les comentaba antes, en Ciudad de México, una que todavía no publicamos, en Bogotá, otra que todavía no publicamos, y acá en Santiago, una que sí hicimos nosotros, que pudimos hacerla ahora que ya está un poco más abierto todo y que es sobre el plebiscito de cambio constitucional que hubo en Chile el 25 de octubre pasado, que eso lo registramos como parte de una serie sobre la explosión social chilena que hemos estado publicando. Entonces, eso fue lo que hicimos, contactarnos con productores y trabajar muy cercanamente, pero cada uno desde su lugar. Gracias, Cata. No sé, Juan, si quieres continuar. Sí, bueno, de equipos que tampoco soy muy experto en temas de micrófonos, pero digamos nosotros usamos una grabadora Zoom H5 conectada a un micrófono Rode cuando hacemos reportería en campo. Para grabar en casa yo uso un micrófono Blue Yeti que se conecta por USB al computador, es muy sencillo de usar y suena bien. Y sí, lo recomiendo sobre todo para personas que están iniciando en el mundo del audio, esto porque también es fácil, no es muy costoso y es funcional. Usamos una aplicación que ya veníamos utilizando desde antes para entrevistas remotas y que con la pandemia pues ha sido nuestro gran aliado, que es Zencastr. Usamos esa aplicación para entrevistas a distancia. Tiene una versión gratuita y una paga. También nos ha servido. Y otra recomendación que doy a nivel de herramientas es para personas que trabajan que van a hacer un podcast basado en guión. Sirve mucho la transcripción automatizada. Transcribirlas acelera, vuelve más eficiente el proceso. Nosotros usamos una que se llama Trint, T-R-I-N-T. Es costosa, pero créame que vale la pena. Es una buena inversión si uno está pensando en dedicarse de manera más o menos profesional a los podcasts, porque pues, acorta los procesos de transcripción de una manera que le resulta a uno muy útil. Sí, no tengo así como más. Y bueno, Google Docs, que siempre nos permite estar varias personas conectadas en un mismo documento, haciendo comentarios. También eso ha sido muy útil. Perfecto. ¿Y en pandemia, algo que quieras comentar sobre la diferencia de hacer podcasts? Pues mira es que yo empecé haciendo podcast de manera remota, porque yo estaba viviendo en Perú y estaba contando historias sobre Colombia, muy al comienzo de la no ficción. Entonces yo me acostumbré o no me fue tan difícil adaptarme a estos tiempos pandémicos justamente por eso, porque ya estaba habituado a trabajar de manera remota. Pero sí que ha sido difícil algo, y es que para uno de los podcasts que produjimos en la no ficción, que se llama Un Periódico de Ayer,
queríamos trabajar con base en archivos, ¿no? Archivos públicos, también en hemerotecas. Y ahí nos enfrentamos a una gran barrera en pandemia porque pues, estaban cerradas las hemerotecas, los archivos públicos. Entonces, no fue fácil porque yo creo que digamos, una de las cosas que debería servir esta pandemia es también para acelerar la transición hacia lo digital en muchos frentes. Los archivos públicos deberían digitalizarse, las hemerotecas, los archivos de los periódicos deberían trabajar en la digitalización de sus ediciones, porque ahí hay pues, una enorme información, pero en pandemia ha sido muy difícil el acceso. Entonces, eso fue una gran barrera en pandemia que todavía se mantiene. También la pandemia sigue, pero digamos, a pesar de la apertura, esos espacios siguen cerrados y dudo que se hayan hecho esas preguntas en los medios de bueno, avanzar en la digitalización, pero también podría volverse incluso una fuente de ingresos para los medios, o sea, pagar para acceder al archivo, qué sé yo, del espectador acá en Colombia. Yo creo que seríamos varios los dispuestos a pagar por poder digitalmente acceder a esos archivos, cosa que no hay. Excelente, muchísimas gracias, Juan. Vamos con otra ronda. Les digo, hay muchas preguntas, entonces quiero que intentemos responder las más que podamos. Sí, si quiero nomás pedirles cuando hay un sitio web que quieren mencionar o un programa o una herramienta que conocen muy bien, ponle por favor aquí en el chat si hay un sitio web donde podemos dirigir los participantes para que vayan viendo lo que estamos recomendando. Sí, perfecto. Ahora ponemos el Trint, que fue el que recomendó Juan. Bueno, preguntas para Catalina. ¿Hay duración y periodicidad ideal para un podcast? No sé si tienes algún parámetro que recomiendes. También en específico del episodio 59 balas. Tuvieron problemas para lograr esas llamadas al 911 y conversaciones entre policías. ¿Cómo está funcionando ahí el tema de la transparencia de datos? Y finalmente la tercera pregunta, no sé si tienes algún banco o base de datos de periodismo sonoro que pudieras compartir. Siguientes preguntas para Juan. Se habla mucho de la importancia de la audiencia consolidada. ¿Cómo empezar un podcast sabiendo que esa audiencia no existe en el inicio? ¿Y cómo se consolida poco a poco? Y también otra pregunta, en un equipo de pocas personas, 1 o 2 personas, ¿cómo saber quién hace qué, cómo delegar, cómo organizarse para lograr realizar un episodio podcast? Ahora las preguntas para Silvia. ¿Algún aprendizaje que puedas compartir, algo que haya salido quizás mal en algún momento con el hilo o radio ambulante y que ahora fue un aprendizaje que dio frutos positivos o que cambió el rumbo de algún episodio o de alguna temporada? Y también si puedes compartir algunos criterios respecto a la elaboración de un guión periodístico sonoro. Saludos desde Argentina, dice esta persona. Y por último, preguntas para Ricardo. ¿Hay alguna lección importante que le darías a algún grupo universitario que quiera hacer un podcast por primera vez de no ficción? Y también si tienes algún comentario sobre el futuro del podcasting en general y el podcasting en español. No sé, Ricardo, si podemos comenzar contigo. Pues gracias, sí, y sí, muy brevemente, mira, para los que van buscando esa apertura y ese primer paso, ¿no? Yo siempre les recomiendo aprender a hacer un buen rap, ¿ok? Créeme, te sirve. Es como aprender reaprender a escribir en una manera más sencilla, como entregar todo en una historia en una hoja o un guión que tiene impacto, pero que es como poesía, ¿no? Que nos puede entregar todo un retrato en una manera más eficaz para conversación. Por eso yo siempre recomiendo un buen rap para que vayan aprendiendo cómo convertirse en buenos raperos, ¿no? Y mira, el futuro nos lleva yo siempre les pregunto a los estudiantes, mira, ¿cuántos quieren realizar y aprender a convertirse y
y ser periodistas. Pocos alzan la mano. Pero les pregunto, ¿cuántos quieren aprender a entregar cuentos y cuentas y historias importantes para otros? Hacer el storytelling, como se dice en inglés. Todos alzan la mano. Es porque ahora, hoy en día, ser periodista es también entregar cuenta, entregar historia. No solamente decirnos qué pasó ayer y quiénes son los culpables, ¿no? Ahora vamos a nuevos esquemas, nuevos mundos que nos pueden pues convertir a storytellers. Y eso es lo más importante. Yo creo que ahí es donde vamos en el futuro y lo tenemos ahora oportunidad, digamos que en audio, pero visual, con este mismo Zoom, que hoy en día con pandemia, todo el mundo se va convirtiendo a un presentador en Zoom, ¿no? ¿Cuántos talleres hemos participado ahora en Zoom sin poder llegar a Santiago o San Salvador o Bogotá? Aquí lo hacemos desde casa, pero también nos brinda esa oportunidad de entregar periodismo a través de este medio, ¿no? Y por eso creo que va a haber como un matrimonio en varias plataformas digitales que podemos todos utilizar. Y hoy en día es importante aprender a hacer todo, desde edición, redacción, de audio, de video, pero también fundamental es cómo escribir muy bien. Ricardo, ¿podrías aclarar a qué te refieres con un buen rap para aquellas personas que no hablan inglés? Ponle atención, hay un peruano neoyorqueño que se llama Immortal Technique. ¿Ok? Búscanlo. Biggie Smalls también y Tupac, como siempre. Si van aprendiendo como ellos van entregando sus historias, ahí vamos comenzando a hacer buen audio. Créeme. Suena un poco raro, pero sí, créeme, lo van a ver. Perfecto, Ricardo. Muchísimas gracias. Catalina, ¿podrías tú continuar? Sí. Bueno, sobre la extensión o duración de un podcast, es como una gran discusión y se asocia siempre a las formas de consumo. El podcast en general se ha consumido mientras se escuchan mientras se está haciendo otra cosa, ¿no? El tiempo en que se desplazan las personas por la ciudad desde el trabajo a la casa o la casa al trabajo, en el gimnasio, lavando los platos. Entonces se supone que con eso si uno piensa en esos términos, debería entender la duración del podcast. Entonces, no sé si... Pero también están, porque uno no sabe desde dónde te escuchan, uno no sabe necesariamente cuánto se va a demorar una persona en su casa al trabajo. Y además esas cosas con la pandemia hoy en día ya no están tan vigentes. Nadie escucha podcast moviéndose por la ciudad porque nos estamos moviendo mucho menos por las ciudades. Entonces las formas de consumo del podcast durante la pandemia también han cambiado. Yo creo que tiene mucho que ver con el tipo de podcast. Si estamos haciendo un podcast que dura 1 hora y media, por ejemplo, que es de conversación y que está hecho para hacer un podcast de fondo, igual 1 hora y media, a mí personalmente, si me preguntan, me parece mucho. Pero puede ser 1 hora, no sé. Ahora, si uno está haciendo un podcast que quiere que escuchen con atención, como lo que estamos haciendo nosotros ahora en Las Raras, por ejemplo, a mí me sale más fácil hablar de mi experiencia, perdón que sea como autorreferencial, pero nosotros lo que estamos haciendo en Las Raras ahora es tratar de acortar nuestras historias. Ojalá acercarnos a los 20 minutos. A pesar de que hay mucho trabajo detrás, hacer un trabajo de edición y de selección de lo esencial que nos acerque a los 20 minutos. ¿Y por qué? Porque queremos que ojalá las personas que nos escuchen se tomen el tiempo para ponerse sus audífonos, sentarse, estar cómodos, ojalá con los ojitos cerrados, digo yo, y escuchar nuestra historia. Entonces yo no le voy a pedir a nadie que me regale 1 hora de su vida, pero le voy a pedir que me regale 20 minutos para escuchar un podcast impecable. Me parece justo. Pero bueno, ahí también cada uno tiene que ver, ¿no? El tipo de podcast que está produciendo y cuáles son sus expectativas. Es difícil, no existe una norma. Eso sobre la extensión. Después me preguntaban sobre 59 balas, cómo habíamos conseguido el tema de los audios de archivo. Nosotros hicimos una petición por ley de transparencia y se demoró mucho, no nos llegaban los audios y nosotros ya los necesitábamos, entonces
a través de uno de los abogados del caso, él todavía tenía esos audios, esos archivos de audio, entonces él nos los facilitó. Fue una forma mucho más directa de acceder a ellos que de la forma más oficial, que es a través de información pública, que también lo intentamos, pero fue un proceso muy lento. Y sobre si conozco no me acuerdo muy bien de la tercera pregunta, perdón. Parece que sí. De datos o banco de sonidos. No, perdón, pero no los puedo ayudar yo con eso. No No, conozco. no hay problema. Bueno, continuamos con Silvia. Si pudieras compartir el aprendizaje y criterios del guión. Sí, bien. A ver, bueno, muchísimos aprendizajes. Creo que uno aprende con cada episodio. Creo que el mayor aprendizaje, y ahora el trabajo en el hilo lo ha reforzado porque tenemos mucho menos tiempo para hacer un episodio que en Radio Ambulante, es que el trabajo de preproducción, o sea, de preparar la entrevista y de todo lo que uno hace antes, es crucial, ¿no? Conocer muy bien la historia que queremos contar, saber cómo habla la persona que vamos a entrevistar, preparar muy bien las preguntas antes de ir a entrevistar a la persona, en un orden que tenga sentido y que quizás sea como queremos que sea el episodio, ¿no? Como queremos que la misma estructura que pensamos para el guión, eso ayuda cuando uno no tiene mucho tiempo. En el hilo, eso es lo que hacemos. Hacemos las preguntas en el orden que pensamos que va el episodio. No siempre resulta así, a veces lo cambiamos, pero por lo menos partimos ya con algo estructurado. Todo eso ahorra muchos dolores de cabeza después cuando estamos armando el guión, escribiendo el guión, armando el episodio. Y les doy un ejemplo, una historia que yo produje en el 2016, que se llama El náufrago para Radio Ambulantes, la historia de Salvador Alvarenga, un hombre que fue un náufrago, estuvo naufragando desde El Salvador por ya no me acuerdo cuánto tiempo. Nosotros nunca lo habíamos escuchado hablar a él, no sabíamos cómo hablaba, no habíamos podido hablar con él antes, entonces básicamente conseguimos una entrevista con él, nos parecía tan buena su historia, tan increíble, que dijimos, ok, vamos y vamos a entrevistarlo. Y claro, cuando lo entrevisté me di cuenta que este hombre seguía traumatizado, le costaba mucho hablar sobre su historia, entonces fue un reto armar ese guión y escribirlo, y en algún momento pensamos, ok, ¿qué hacemos con esto? ¿Matamos la historia o qué? Y al final lo logramos y creo que el episodio quedó bien, pero hubiese sido mucho más fácil si ya llegábamos preparados para eso, ¿no? Y bueno, creo que esto conecta con la otra pregunta, que era sobre criterios respecto a la realización de un guión. De nuevo, creo que es vital tener una estructura en mente antes, ¿no? Pero a la vez estar abierta a cambiarla en el camino si nos damos cuenta que lo que pensábamos ya no tiene tanto sentido, o descubrimos cosas nuevas en nuestra investigación, en nuestra entrevista. Pero para mantener la atención del oyente, que es muy fácil que se vaya, ¿no? Porque nos distrae muchas cosas, tenemos que asegurarnos que fluye, ¿no? Entonces es crucial tener una estructura sólida. Después, el siguiente paso que nosotros hacemos una vez que tenemos una estructura pensada, planeada, es escoger el mejor audio. Eso significa que tienes que escuchar muy bien la entrevista de nuevo, ¿no? La entrevista o entrevistas que hiciste, escoger lo mejor de ahí. Y después es lanzarte a escribir, que es como quizás lo que da más miedo. Y cosas básicas como que lo que tú escribes para tu narración no debería repetir lo que dice el audio, tiene que complementarlo, ¿no? Es como cuando alguien termina tu frase por ti, ¿no? Y de nuevo, perdón que estoy poniendo puros links de la Escuela de Radio Ambulante, pero en la Escuela de Radio Ambulante hay un artículo buenísimo que está traducido de Nancy Updike, que es de This American Life, y es
buenísima, 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 que se llama Escribir mejor para radio. Lo voy a poner en el chat. Pero ahí ella habla de muchas de estas cosas, habla de cómo tener un buen inicio, que eso es fundamental en cualquier podcast. Hay que atrapar al oyente desde el comienzo, porque hay tantos podcasts que pueden escuchar, ¿no? Que si no los atrapamos en esos primeros minutos, es probable que dejen de escuchar y digan, no, lo escucho después y nunca lo escuchan, o se van a escuchar otra cosa. Les voy a poner el link ahí para que ojalá sea útil. Gracias, Silvia. Continuemos contigo, Juan. Bueno, ¿cómo construir una audiencia desde ceros? Sí, yo creo que hay una idea falsa de creer que si el contenido es bueno, tarde o temprano va a prevalecer, la gente va a llegar a escucharlo. Y no es así. Yo creo que no hay que menospreciar la importancia de una buena estrategia de marketing, un buen lanzamiento, y por marketing entendiendo la estrategia para que mi contenido llegue a quien debería llegar. Es importante también apoyarse en las propias redes que uno ya tiene construidas con su familia, con sus amigos. Quizás esas personas le comienzan a dar uno un empujón. También pensar pensar cuáles son los jugadores importantes en el campo del que uno se está moviendo y tratar de acercarse a esas personas. Por ejemplo, si uno va a hacer un podcast narrativo, no está de más escribirles un correo a los de Radio Ambulante, contarles en qué anda uno. Quizás eso pueda hacer que ese podcast salga a la luz, salga del anonimato. Escribirle también a Cata de las raras, por supuesto, que también sirve. Es como construir red, cuáles son los jugadores importantes y no perdemos nada en tratar de conectarnos. Pensar todos los detalles del lanzamiento de un producto, ¿no? Desde la estética de la portada, mucha gente descubre podcast en redes sociales. Y es importante también tener una buena presencia en redes sociales con personalidad, con una buena estética, porque entre el ruido de un feed, la pregunta que uno tiene que hacerse como creador de video es cómo llamar la atención, cómo hacer que los ojos de esa persona que está haciendo scroll down en Twitter o en Instagram se fijen en ti. Entonces es importante también contratar o asesorarse de ilustradores, personas que sepan de estética visual. Bueno, eso por ese lado. Y por supuesto, pues el contenido es vital. O sea, no basta una buena estrategia de marketing. La calidad del contenido es condición imprescindible para que el podcast se oiga, sea cual sea el tipo, sea periodismo, narrativo, o sea un podcast de conversación, cualquiera sea el estilo y el formato del podcast. Y lo otro que decías es cómo en un equipo pequeño las tareas. Esa es una pregunta también que nos hemos hecho. Y a la conclusión que hemos llegado es que no es bueno estar todos haciendo absolutamente todo. Creo que es importante repartir tareas. Creo que es difícil uno encargarse del contenido y al mismo tiempo atender las tareas gerenciales que demanda un proyecto de podcast, que en el fondo termina siendo una empresa. Entonces hay que hacer presupuestos, escribir correos, contactarse con marcas, y no es fácil hacer esas cosas, esas tareas, sin desatender el contenido. Entonces yo creo que repartir esas tareas de gerencia, de gestión de un proyecto, y por el otro lado, el trabajo del contenido es importante. También que haya editores
que haya productores, que sean muy claros quién es bueno en qué y quién tiene el criterio y las habilidades para hacer qué cosa. Es supremamente importante y es un proceso que estamos construyendo, ¿sí?, en la no ficción. Importante en una estrategia de crecimiento que haya productores, pero al mismo tiempo que haya personas que tengan el criterio, que ayuden a esos productores a sacar adelante las historias. Y siempre estar pensando también en cómo sostener, pero que haya un departamento, así sea una sola persona, que se encargue de eso, de aplicar a las grants que haya, de escribir correos, anunciantes, en fin, pero siempre que haya diálogo entre las dos cosas, que no sea una muralla, porque sí creo que varias de las cosas que de gerencia pueden también permear el contenido sin que sea mal visto. Por ejemplo, nosotros tenemos a una persona que está más en el lado gerencial, que está viendo las métricas, por ejemplo. Entonces, él nos puede decir, este episodio de 60 minutos tuvo un índice de deserción alto. Ojo ahí, ¿no? Entonces eso también puede moldear el contenido, como decir, bueno, de pronto no podemos hacer episodios tan largos porque la audiencia se nos va. Creo que también los datos, una cosa que a veces suele ser estigmatizada y como que uno está solo atendiendo a los clics, pues también es un insumo importante que puede moldear el contenido y hacerlo que, sin sacrificar la calidad, por supuesto, pero hacer que las audiencias crezcan. Excelente, Juan. Muchas gracias. Gracias a todos. Nada más brevemente, por último, si nos pudieran mencionar a lo mejor de algún episodio en el que están trabajando con el hilo, con las raras, con la no ficción o qué se viene en la próxima temporada para que nuestra audiencia se interese un poco y vaya a las páginas a escuchar estos siguientes episodios. No sé, Silvia, ¿quieres comenzar? Sí, bueno, las páginas de Radio Ambulante, bueno, radioambulante.org y el hilo.audio es la del hilo. Y sacamos episodios de Radio Ambulante los martes y del hilo los viernes. ¿Y algo que se venga, algo que quisieras contarnos o prefieres mantenerlo así en secreto? Bueno, en cuanto a episodios, el viernes en 2 días, ¿sí? No sé ni qué día es. Sí, en 2 días. Vamos a sacar un episodio sobre lo que ha estado pasando en el hilo, tratando de explicar un poco todo lo que ha pasado con la vacancia del presidente Martín Vizcarra y el enfoque también son los jóvenes, esta generación del bicentenario, como la han llamado. Y aparte de eso, Radio Ambulante está, justo que estábamos hablando de financiamiento, está haciendo una campaña que se llama De Ambulantes, justo ahora antes de fin de año, y vamos a tener una fiesta este sábado por Zoom, y así que todos invitados a esta fiesta. Gracias, Silvia. Juan. Bueno, nosotros estamos trabajando en este momento, entre otras cosas, en un episodio especial de este podcast que hicimos de un periódico de ayer. Están trabajando unas productoras sobre la historia del voto femenino en Colombia, que fue una deuda que se nos quedó en la primera temporada, en la cual nos quedamos con la sensación que habíamos contado historias muy masculinas y que había un problema ahí de representación y bueno, estamos ahí como trabajando para superar eso, para diversificar el equipo, y acabamos de vincular a 2 productoras que justamente se van a estrenar en la no ficción con un episodio contando los orígenes del voto femenino en Colombia. Eso está próximo a salir en las próximas semanas. Gracias, Juan. Y en cuanto a la página, disculpe. perdón, Andrea, en cuanto a la página, bueno, todos nuestros podcasts los encuentran en lanoficción.com y bueno, pues en redes también estamos como @lanoficción. Gracias, Juan. Cata, adelante. Yo antes que nada quisiera decir a la persona que había preguntado por los bancos de sonido que dejé un par de habilidades en
Y sobre en qué estamos nosotros, bueno, estamos en la mitad de la publicación de nuestra quinta temporada. La otra semana viene una historia que hicimos en Madrid, que es nuestra primera historia transoceánica, así que estamos contentos por eso. Y tenemos una historia después en Colombia sobre, no quiero contar mucho, pero tiene que ver con mujeres que se organizan para ayudar a otras mujeres en medio de la violencia, el aumento de la violencia doméstica, que supimos que sucedió en todos los países durante la pandemia. Y también nos queda una historia en Ciudad de México sobre la toma feminista del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que 3 episodios imperdibles para que todos y todas los que están aquí los escuchen. Estamos en lasraraspodcast.com y somos Las Raras Podcast en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias, Cata. Ricardo, dejo que cierres la charla de hoy. No, pues mira, creo que nos ha pues tocado un tiempo aquí valioso, que espero que todos que estaban aquí, que están aquí con nosotros, vamos aprendiendo un poco más sobre nuestra misma forma de presentar periodismo, ¿no? Espero que ya vamos apuntándonos a un futuro muy distinto de lo que hemos vivido y que vamos desarrollando nuestro trabajo como periodistas de investigación, más que nada. Y les doy gracias a todos, a todas por estar aquí con nosotros. Yo nomás quisiera decirle de un proyecto nuevo mío que se llama Palabra, que viene patrocinado por la Asociación de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos. Por su letra en inglés se llama NHJ. Es un sitio abierto a todos los independientes que son miembros de esta misma asociación. Pero el detalle es que es fácil, no cuesta mucho y está abierto a todo el mundo. Y ahí vamos presentando nuevas historias escritas en video y ya pronto también en audio. Tenemos proyectos ya que van en marcha con NPR y el programa que se llama Alt Latino. Búscanos allí. Si tienen una idea para una historia, sí pagamos bien. Sorprendido, ¿no? Esa noticia que sí pagamos. Pero sí, vamos ahora presentando nuevas historias de parte de los mismos latinos que forman una gran presencia en los Estados Unidos. Yo siempre he dicho que porque no nos dejan, antes no nos dejaban acercarnos a la mesa para formar este grupo, esta comunidad de periodistas en los Estados Unidos, como latinos, como personas de color. Ahora es tiempo de construir nuestra misma mesa. Lo vamos a hacer nosotros solos. Y comenzamos con este pasito que se llama Palabra. Ahí búscanme, por favor. Gracias a todos y que tengan un lindo día y una buena semana. Hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias. Chao, muchas gracias.